Le voy a invitar que busque ahora la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Josué está después de Deuteronomio y antes de Jueces. Amén. Vamos a dar lectura solamente, como ya hemos dicho, al versículo 2 del capítulo 1. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Que el Señor bendiga la lectura de su bendita palabra. Amén. Nuestro tema para hoy será una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Cuando dos pololos están pololeando, obviamente, ¿no? Tremendo descubrimiento que he hecho. Pero cuando dos personas entran en amistad y por algún motivo el uno o el otro quebró esa magia, ese cariño que había o ese interés o ese pequeño enamoramiento que se pudo haber presentado, el que está con el deseo de seguir anhela y busca una segunda oportunidad. Y va a hacer todo lo posible para poder volver a entablar esa amistad, ese cariño, ese pololeo, para poder mantener esa bendición o ese anhelo que anhela alcanzar. En alguna medida, todo en la vida, en alguna vez, hemos necesitado una segunda oportunidad. Y no siempre la hemos tenido. Pero en el Señor, Él siempre ha permitido en la vida espiritual darnos a nosotros una nueva oportunidad. A través del relato bíblico, nosotros podemos ilustrarnos de que Dios sacó a Israel de la cautividad de Egipto, porque el pueblo de Israel se encontraba en una situación de plena esclavitud, sometido a tareas forzadas, a trabajos pesados, en una condición bastante de abuso. Y el pueblo de Israel empezó a clamar a Dios y Dios le levanta a Moisés. Moisés había sido preparado por Dios primero en toda la arte de dirigir, en toda la arte de administrar una nación, allí en la sabiduría de los egipcios. Luego, Dios permite que pase Moisés 40 años pastoreando ovejas para prepararlo como un pastor que guía al rebaño del Señor. Por lo tanto, Moisés fue un hombre que Dios permitió que fuese capacitado para estar al frente de Israel, para ir a sacarlo de Egipto y llevarlo, conforme a la promesa de Dios, a una tierra que fluía leche y miel. Aproximadamente en el 1240 a.C., hay otras fechas alternativas también que se dan, habría salido Israel desde la tierra de Egipto con grandes prodigios y grandes milagros. Usted conoce el relato de las 10 plagas y cómo Dios saca a Israel, cómo Israel cruza por el Mar Rojo, por una obra gloriosa de Dios y les permite pasar el Mar Rojo como si fuera por tierra firme. Dice que pasaron en seco, realmente no dice como por tierra. Que Dios nos bendiga, no que pasaron por tierra, que Dios nos bendiga. Lo cierto es que Dios saca a su pueblo, guiado por Moisés,
Y al cabo de 3 meses de salir de allí, de los egipcios, llegan a los pies del monte, el monte de Dios, que Dios les bendiga, llamado monte Oré o monte de Sinaí. Y en este lugar Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley y todas las leyes que ellos debían guardar para vivir como nación temerosa de Dios, al amparo de la bendición de Dios. Que Dios nos bendiga. Más o menos durante 10 meses estuvieron allí a los pies del monte, donde Moisés le entregó todas las leyes para vivir como una nación de Dios. Observamos que luego de más o menos 1 año, 1 mes y 20 días, Dios le da la orden a Moisés para salir de los pies del monte Sinaí y dirigirse ahora en dirección a la tierra prometida. Que Dios nos bendiga. Por un espacio aproximadamente de 45 días llegaron al desierto de Parán. Y en este desierto, cerca del río Jordán, ellos hicieron campamento y desde este lugar mandaron espías para saber cómo era la tierra que iban ellos a heredar, a recibir de Dios. Que Dios nos bendiga. Observamos que al volver estos 12 espías que fueron enviados, uno por cada tribu, llegaron con los informes donde Moisés y 10 de los que habían sido enviados dijeron que la tierra era maravillosa, muy bendecida, que fluía leche y miel, pero que habían unos tremendos ejércitos, habían unos tremendos gigantes que lo iban a comer a ellos como a pan. Y estaban asustados terriblemente, y el pueblo, al escuchar el informe de estos 10 príncipes, tuvo gran temor y dice que lloraron toda la noche. Se quejaron contra Moisés, murmuraron. Que Dios nos bendiga, porque estaban realmente con un temor terrible y querían volverse a Egipto y mejor morir allá. Que Dios nos bendiga. Se habían olvidado que allí en Egipto los castigaban, los sometían, de alguna manera pasaban hambre, pasaban frío, trabajaban hasta no dar más y estaban quejándose ahora porque no le creyeron a Dios. Dios le había dicho a ellos que Él entregaría a los ejércitos de esos pueblos en sus manos y ellos los comerían como pan. Pero ellos vieron todo al revés. Sin embargo, Caleb y Josué dijeron que la tierra era maravillosa, era hermosa, era bendecida y Jehová lo entregaría en sus manos. Ellos tuvieron valor y le creyeron a Dios, pero el pueblo le creyó a los 10 informantes cobardes que no tenían espíritu de guerrero, que tenían espíritu de esclavos, porque el pueblo de Israel que venía de Egipto no había desarrollado los músculos espirituales para tener firmeza y solidez en su vida espiritual. Por tanto, se quebrajaron, se quebrantaron, tenían terrible miedo, solamente querían volver a Egipto. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos. Esto es muy parecido a los cristianos de estos tiempos, cuando vemos que hay cristianos que llegan bendecidos y están con toda la bendición de Dios y están felices. Pero cuando viene la primera prueba, la primera dificultad, quieren echar pie atrás y quieren volverse al camino antiguo, porque ahora ya no tienen el buen trabajo, a lo mejor no están bendecidos en su bolsillo, a lo mejor hay enfermedad y ya no tienen la misma fe. ¿Por qué? Porque no han desarrollado sus vidas espirituales, porque sus cuerpos espirituales no tienen esos tendones, esos músculos espirituales para soportar la prueba, la dificultad. Estimados hermanos, este pueblo de Israel lo único que quería era volverse atrás. Quisieron apedrear a Josué, apedrear a Caleb, porque ellos lo estaban instando a creer, a tener fe en Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero la ira de Dios apareció allí en el tabernáculo
Y allí en el tabernáculo apareció Moisés para hablar con Dios, y Dios le dice que va a destruir a ese pueblo, que lo va a hacer, lo va a poner al frente de un pueblo mayor. Pero Moisés intercede por este pueblo y le dice: ¿qué van a decir los enemigos? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los pueblos? Que tú sacaste a tu pueblo para matarlo en el desierto. Y Moisés intercede y pide que Dios perdone a su pueblo, y Dios escucha a su pueblo y lo perdona. Pero no porque lo perdona, igual le aplica un castigo, porque Dios tenía que hacer justicia de la incredulidad del pueblo. Que Dios nos bendiga. Amén. Estimados hermanos, Dios ordena al pueblo, ordena a Moisés volverse por el mismo desierto que habían venido, porque pasarían en el desierto por no haber creído a Él 40 años vagando y errando por el desierto, 1 año por cada día que los espías fueron a reconocer la tierra. 40 días reconocieron la tierra, 40 años andarán por el desierto como castigo por no creerle a Dios. Que Dios nos bendiga. Alguien dice que Dios los castigó. Dios aplicó justicia. El castigo ellos mismos se lo buscaron por no creerle a Dios. Que Dios nos bendiga. Por tanto, Dios da testimonio de que no entrarían los mayores de 20 años a la tierra prometida que Dios le había ofrecido a sus padres, a los hijos de Israel. Pero sí entraría Caleb, porque Caleb y además de Josué mostraron un espíritu superior, un espíritu de hombres de fe, de hombres que le creyeron a Jehová Dios, no de hombres que le creían cuando les convenía nomás, no, ellos creyeron a Dios y creyeron que Dios le iba a entregar a los enemigos y ellos iban a poseer la tierra. Pero el pueblo no los apoyó. Que Dios nos bendiga. Así Israel vagó por el desierto 40 años, porque no le creyeron a Dios, porque tenían espíritu de esclavo, porque no confiaron ni en Moisés ni Aarón. Por lo tanto, tuvieron que cosechar de su propia incredulidad el castigo que correspondía en la justicia de Dios. Y allí cerca del río Jordán llegaron ellos a establecer ahora esta gran tristeza y amargura, y perdieron esta bendita oportunidad de ingresar a la promesa de Dios, a la tierra prometida. Desperdiciaron la oportunidad de ser un pueblo especial, de ser un pueblo que disfrutara de toda la bendición de Dios en esa tierra que Dios le hubiera dado. Pero la culpa, vuelvo a repetir, no fue de Dios, fue del pueblo mismo. Luego vemos entonces que por esta causa Israel tiene que permanecer todos estos años sufriendo en pleno desierto. Yo no creo que nadie quiera ir de vacaciones al desierto por 40 años. Este pueblo no fue de vacaciones, fue llevado, fue confundido a vivir errante en el desierto hasta que murieran todas las personas que no creyeron mayores de 20 años. Que Dios nos bendiga. Cuando pasa este tiempo, donde el pueblo de Dios manifestó constantemente su descontento con Dios, su descontento con Moisés, siempre estuvieron dando problemas porque era un pueblo que no tenía fe. Pero los hijos de ellos, que ellos tenían temor que las bestias se lo fueran a comer, los hijos de ellos, menores de 20 años, entraron y llegaron después de 40 años a los pies, cerca ya del río Jordán, en las tierras de Moab. Allí está ahora Moisés con todo el pueblo de Israel. Que Dios nos bendiga. Por segunda vez, en una segunda oportunidad, ellos están allí frente a este gran río Jordán que separa la bendición de Dios a estar en el desierto.
Que Dios nos bendiga. Moisés, en la tierra de Moab, empieza ahora a hacer una especie de, como un llamado de atención, como a repetirle la ley, a interpretar la ley, a explicarle la ley, a recordarle la ley, para que ellos no se olviden de Jehová, para que le crean a Jehová, para que no se aparten de Jehová, para que renueven su pacto. De hecho, todo el libro de Deuteronomio trata de este episodio en que Moisés le recarga al pueblo, amonesta al pueblo para que viva bajo la ley de Jehová Dios, la cual le había sido dada 41 años antes a los pies del monte Sinaí. Que Dios nos bendiga. El propósito de Moisés era amonestar al pueblo acerca de las consecuencias de la desobediencia a Dios y de vivir bajo la voluntad de Dios como un pueblo único y especial que Dios le había elegido a ellos. Que Dios nos bendiga. Y allí encontramos a Moisés junto a este pueblo a las puertas de la bendición en la tierra de Moab, muy cerca del río Jordán, y al otro lado del río Jordán estaba la tierra prometida. Eso es más o menos el cuadro, el contexto en que podemos situar la acción, el pueblo de Israel junto a Moisés en los últimos días de su vida, donde Moisés le recuerda lo más importante que era la ley de Dios. En el texto que hemos leído encontramos algunas precisiones de una nueva oportunidad. La primera precisión: mi siervo Moisés ha muerto, declara Dios. No olvidemos que Moisés fue escogido por Jehová Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de entre los egipcios. Cuando ya Moisés ha terminado de recordarle la ley, Moisés subió desde los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó, y Jehová le mostró toda la tierra que le había prometido. Pero Jehová le dijo: te he permitido ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Respecto a esta determinación de Dios, hay varias opiniones. ¿Por qué Dios no dejó pasar a Moisés a la tierra prometida? Las opiniones son las siguientes. Moisés habría sido contado con los que salieron de Egipto mayores de 20 años y había pecado. Esa es una opción. La segunda opinión: Moisés golpeó la roca que brotó el agua y la roca era Cristo. Esa es la segunda opinión. Hay otra opinión: la ira de Moisés al golpear la roca. Y una cuarta opinión: tomó Moisés, el que les daba el agua, y la gloria de este milagro. Les doy agua, dijo. Nosotros sabemos que era Dios el que daba el agua de la roca. Por tanto, lo concreto para mí es que Dios no permitió a Moisés entrar en la tierra prometida, como tampoco entraron los mayores de 20 años que habían salido de Egipto. Moisés, al igual que ellos, no llegó a la tierra que fluía leche y miel. Por lo tanto, allí en el monte Pisga murió Moisés de 120 años, tal como se lo había dicho Jehová en Deuteronomio capítulo 32, verso 48 al 52. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en tierra de Moab, que está enfrente a Jericó, y mira la tierra de Canaán,
que yo les doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Esto quiere decir que ellos se unían a los salvados del reino de Dios de entre los israelitas. Moisés no se perdió, Aarón no se perdió. Ellos están esperando el día en que Dios habrá de levantar del polvo a los muertos del pueblo de Israel. Ellos serán levantados y se unirán al gran número de salvados del pueblo de Israel. Por cuanto pecasteis contra mí, dice, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Merida de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Vale decir que Dios no hace excepción, ni aunque fuera Moisés, él pecó, y la misma pena por pecar a los hijos de Israel que salieron de Egipto fue aplicada para Moisés. Porque sepa usted que Dios a nadie entra coladito, ni porque sea compadre, ni porque tenga influencia. Dios es justo y para todo el trato es igual, porque Dios no puede ser injusto con uno y justo con el otro. Él tiene una justicia de vara de hierro. Al que cayó en el pecado, Dios lo considera pecador. La misericordia está, cierto, pero porque hoy día tenemos nosotros una situación muy mejor que los hijos de Israel, que a través de Cristo, la justicia de Cristo a nosotros, por misericordia, nos cubre. Que Dios nos bendiga, ¿no? Estar resfriado no es bueno, ¿no? Pero bueno, hay que estarlo a veces. Aunque era Moisés, vuelvo a reiterar, el gran libertador, el gran pastor de Israel, pero fue sometido al juicio justo de Dios y no entró a la tierra, a la heredad por la cual tanto él luchó, y llevó a un pueblo durante 41 años, guiándolo por el desierto para llegar a la tierra, y cuando llega frente al río Jordán, solo le permite Dios mirarla de lejos. Lo subió al monte y observó los valles. Toda la tierra que Dios le daba a Israel la observó desde el monte Pisga. Exactamente. Hoy en tiempo de la gracia, bendito sea para nosotros esta bendición. La justicia de Cristo nos justifica. Moisés no tuvo la misma suerte, no tuvo la misma bendición, pero no abusemos, porque hoy día dice que será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para la generación de estos tiempos, porque en estos tiempos Dios ha dado una ayuda, un salvador. Él nos dice, clama a mí, yo te responderé. Él nos dice, echa sobre mí tu carga, yo te la llevaré. Sin mí nada podéis hacer. Por tanto, debemos confiar en el Señor, y Él con su sangre bendita nos tiene cubierto para salvación. Bueno, es una bendición tremenda, pero tenemos que creerle a Cristo, tenemos que creerle a Dios. Que Dios nos bendiga. Tenemos una segunda precisión de una nueva oportunidad. Tú, Josué, pasa este Jordán. Que Dios nos bendiga. Luego de la muerte de Moisés, Jehová Dios necesitaba un nuevo líder, un nuevo pastor, un nuevo libertador para poder seguir al frente de su pueblo. Y Dios no se hace ningún problema y elige a Josué. Pero Josué había sido fiel, valiente, leal, sometido, obediente a Moisés. Que Dios nos bendiga. Y Dios lo elige para que él continúe la misión que está inconclusa, que es de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya que Moisés no lo pudo hacer, entonces Dios levanta otro instrumento. Y le tocó a Josué la bendición, y Jehová le habla a Josué diciendo,
Ahora pues, levántate, ponte de pie, en alguna medida prepárate, ponte en el espíritu que yo te estoy ordenando, porque tú vas ahora a pasar a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Josué era hijo de Nun, dice la Escritura, y había servido fielmente a Moisés y es elegido como el sucesor para esta tarea. Josué, junto a Caleb, habían tenido ya una oportunidad para entrar a esa tierra, a esa promesa. Y no entraron no porque no creyeran, no entraron porque el pueblo de Israel no creyó. Y tuvieron ellos que junto a Moisés volverse con todo el pueblo al desierto por 40 años. Por tanto, ahora estaban frente a esta tierra bendita. Y a él le tocaba ahora ser el que guiara a este pueblo y coloca, en lugar de Moisés, coloca ahora a Josué. Por lo tanto, él debía pasar con todo el pueblo de Israel a la tierra que Jehová le daba a los hijos de Israel. Josué entonces en esta segunda oportunidad está mirando hacia atrás 40 años de aquella oportunidad que había tenido y ahora le toca a él liderar al pueblo en una segunda oportunidad para entrar a la promesa, a la tierra que fluye leche y miel. El relato bíblico nos testifica del éxito de Josué. Usted y yo conocemos la historia de memoria, que Josué logró entrar, logró conquistar la tierra que Dios le había ofrecido a los hijos de Israel. Que Dios nos bendiga. Hoy, en los tiempos nuestros, estamos viendo cómo esta pandemia está siendo derrotada por la ciencia médica. Observamos que las vacunas están derrotando al virus, porque este virus, ¿cierto?, ha hecho un sinnúmero de daños por todo el mundo. Muchas personas han muerto, los países han quebrado su economía, los colegios no han podido funcionar, las iglesias han estado cerradas. Prácticamente el virus ha tenido a todo el mundo en jaque mate. Pero ahora estamos viendo, por la misericordia de Dios y también por la ciencia médica, que hoy en día esta pandemia está llegando a su fin. Y permita el Señor que sea el fin definitivo, aunque al parecer esta pandemia viene a quedarse de aquí en adelante, este virus. Pero de alguna medida habrá que vacunarse todos los años, muy posible, para mantener, ¿cierto?, una inmunidad contra este virus. Muchos cristianos antes de la pandemia ya no asistían a las prédicas, a los cultos, tampoco venían a la escuela dominical y a veces llegaban algunos domingos a la casa del Señor. Menos estaban cumpliendo con sus compromisos, dejaron sus responsabilidades, se olvidaron de sus deberes y se fueron a pasarla bien, a la playita, al campo, o se quedaron en la casa, ¿cierto?, porque ya no necesitaban de Dios, tenían de todo, estaban muy bendecidos. Pero vino la pandemia, pues. Se acabaron los viajecitos, se acabó la flojera, se acabó el trabajo en algunos casos, algunos fueron retirados de la presencia de la tierra y el Señor los llamó a su presencia. Perdimos algunos buenos hermanos, mucha gente ha perdido seres queridos, porque la pandemia cambió totalmente la vida de cada nación. Que Dios nos bendiga. Amén. Nosotros hemos quedado sin congregarnos durante más de un año. Cuando vino ahora la pandemia, nos quitó nuestras libertades de todo tipo. Ya no era posible estar en los hogares de la propia familia para evitar contagios. Incluso nos separó de los seres queridos. Ya no podíamos ni abrazarlo ni besarlo. ¿Por qué? Porque podíamos contagiarlo.
nos separó, cierto, de la comunión de los hijos de Dios, de estar en el templo en comunión, alabando a Dios, gozándonos. Nos privó de todas esas cosas. ¿Cuánto habrán pedido al Señor durante este tiempo de la pandemia? Señor, cuando pase esta pandemia, te voy a servir mejor. Otro habrá dicho, Señor, dame una segunda oportunidad para volverme a la casa del Señor. ¿Cuánto habrán dicho cuando pase esta pandemia, si tengo la oportunidad de seguir vivo? Señor, te voy a servir. Ojalá que no pase la pandemia y se olviden de todo lo que hablaron, pues. Pero yo quiero decirle lo siguiente, estimado hermano. La iglesia puede haber estado restringida en toda su forma y en todas sus actividades, pero no hay nada, absolutamente nada, para que el cristiano haya perdido la comunión con Dios, pues. ¿Qué le ha impedido a usted orar en su casa? ¿Qué le ha impedido alabar a Dios? ¿Qué le ha impedido tomar su guitarra y cantar y alabar? ¿Qué le ha impedido hablarle a su vecino que en Cristo hay esperanza? ¿Qué le ha impedido a usted conectarse a los programas a través de YouTube o de Facebook? Algunos han dicho, a mí no me llega la señal. Yo no les creo. Porque pueden trabajar toda la semana con el internet y justo el día que hay servicio no le llega la señal. ¿Sabes lo que dijo el Cherito al piano? No te creo. Yo tampoco le creo que no haya tenido señal, pues. Mucha gente se ha descuidado de su vida espiritual, porque como no está en la iglesia, porque algunos la única vez que están en ejercicio de alabanza, de leer la palabra o de orar, o qué sé yo, de poder tener un momento de comunión con Dios, es cuando vienen a la iglesia, pues. No faltará algún cristianito por ahí que en estos años y tanto que vamos ya de pandemia, a lo mejor ni siquiera se han acordado de persinarse, pues, o de pedir la bendición de lo que comen. Que Dios nos bendiga. ¿Qué clase de cristianos, digo yo, podemos ser así? Que Dios nos bendiga. Nuestra tierra prometida, hermanos, está a la vista, está cerca. Pronto cruzaremos el Jordán. Esta pandemia se ha transformado en nuestro Jordán. Pero viene el momento, viene cuando este Jordán, esta pandemia, va a desaparecer y no vamos a tener más contagio. Allí donde nosotros debemos aprovechar esta oportunidad de que estamos vivos y servir al Señor, estimados hermanos. ¿Hasta cuándo durará este tiempo que vendrá de servir a Dios? ¿Cuántos meses, cuántos años nos estaremos nuevamente restringidos? Porque quiero decirle que cuando estamos en principio de dolores, los dolores van a ir aumentando. Por lo tanto, estimado hermano, escuche el consejo de este pastor. Si viene tiempo de gracia, si viene tiempo de conquista, si viene tiempo de llegar a los templos, usted llene la casa de Dios. Busque al Señor mientras hay tiempo, porque llegará el momento que el Señor vendrá y la puerta se va a cerrar. No puedo dejar de mencionarlo. Antes de que vinieran todas estas cosas, el Señor me hacía predicar que los templos se iban a cerrar, que no podríamos congregarnos, no podríamos predicar a la calle. Nunca pensé que sería por la pandemia, pero vino el tiempo que Dios nos hablaba. Hermano, queda poco tiempo para que Cristo venga. La iglesia de este tiempo debe prepararse. La iglesia de este tiempo debe buscar de la gracia, tiene que vestirse de lo espiritual, porque si no se viste de lo espiritual, no va a poder entrar al banquete de la gloria de Dios, de los salvados, de las bodas. No podrá entrar allí a la boda del Cordero. Prepárese, vístase. No ande desnudo por las calles. Si yo ando muy vestido, nunca he andado desnudo. Le estoy hablando espiritualmente. Los que no se vistan espiritualmente
no podrán entrar al banquete ni a la boda del Cordero. Es tiempo, hermano, de buscar este revestimiento espiritual. Y esto no lo va a encontrar usted, este vestuario espiritual no lo puede encontrar ni por internet, pues no lo puede encontrar ni en el mejor supermercado, ni lo puede pedir al extranjero. Esta vestidura espiritual viene de Cristo, viene del ejercicio espiritual, viene del hacer la voluntad de Dios, de buscar a Dios. Y Dios nos da una segunda oportunidad. La pandemia ya va a pasar, los templos se van a abrir. Hermanos, aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando. Que Dios nos bendiga. Debemos aprovechar esta oportunidad. Si no la aprovecha, allá usted va a sufrir las consecuencias. Israel, el pueblo de Dios, por su incredulidad, sufrió 40 años en el desierto. Esta generación de estos tiempos, si no le cree al mensaje del Evangelio, si no le cree a este pastor, si no le cree a ningún evangelista, créale a la palabra de Dios al menos, pues. Porque el Señor vendrá. Y por no creer, por no buscar la salvación, muchos no van a vagar 40 años. Van a vagar por la eternidad lejos de Dios. Porque la puerta está por cerrarse, hermanos. Estamos llegando a los tiempos del final. Principio de dolores en aumento. Que Dios nos bendiga. Dios levanta líderes para guiar a su pueblo y los capacita para cumplir dicha labor. Moisés al parecer era único, exclusivo, el más grande de los hombres de Dios. Pero luego vino Josué. Y lo que no terminó Moisés siendo el gran hombre de Dios, lo terminó Josué. Y así miramos la historia que Dios en todos los tiempos tiene hombre al frente de su obra para llevar adelante la obra de Dios. Dios levanta al que Dios se le place, al que Dios quiere y lo pone allí. Cuando Dios lo pone, lo prospera. Cuando Dios lo pone para el propósito de salvación, nadie lo saca. Porque es Dios el que ordena el reino de Dios y Él el que llama a los hombres para ese propósito. Que Dios nos bendiga. Dios se compadece de su pueblo y le da una oportunidad para alcanzar la promesa divina. ¿Qué promesa está esperando usted? ¿Qué promesa espera la iglesia? La iglesia espera la gran promesa del Señor, que Él volvería y se tomaría a sí mismo, que Él volverá por aquellos que han creído y todos los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Esto heredarán el reino de Dios, la tierra más bendita, la tierra divina, la salvación por la eternidad. Esta nueva oportunidad está para todos aquellos que caminan como se les antoja, que quieren vivir el Evangelio según su manera, que quieren practicar el Evangelio según San Yo. Estimados hermanos, aquí está el Evangelio que demanda al hombre cristiano cómo debe vivir, cómo debe trabajar, cómo debe caminar a los ojos de Dios y cómo debe someterse. La palabra se recibe no en la mente, se recibe en el corazón. Entra por el oído, pero va al corazón. Deje de procesar la Biblia por la mente, porque la Biblia no funciona con la mente del hombre. La Biblia funciona con la mente espiritual. El hombre que tiene vida espiritual recibe la revelación de la palabra y la palabra le da la salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios le ofrece. Y tiene una segunda oportunidad a aquel que se alejó de Dios, a aquel que se apartó del Señor, a aquel que se alejó de la iglesia. Venga a Cristo, busque a Cristo, porque tiempo queda poco, estimado hermano. Aproveche la oportunidad. Dios bendiga su palabra, para Dios honra y gloria. Amén. Amén.